Gracias, Jesús. Quiero agradecer al Instituto Cervantes, en primer lugar, a los embajadores que promovieron esta conferencia, el embajador de Bolivia, el embajador de República Dominicana, el embajador de Costa Rica, a los embajadores que me han apoyado en el suministro de información que fue vital para la construcción de esta investigación, el embajador de Paraguay, los embajadores de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Argentina. Todos ellos fueron vitales en la construcción de este trabajo. Y pues para mí es un honor estar acá. Ha sido nuestra casa durante 5 años. Nosotros la inauguramos con la Embajada de Colombia con un evento cultural. Y bueno, es un placer para mí contarles un poco del trabajo que hemos realizado y tratar de establecer un diálogo con ustedes como para verificar si lo que yo plasmé en mi investigación es lo que los que representan aquí los países piensan de su relación con India, y un poco para conocer la opinión del público indio sobre el particular. Entonces, la investigación que hago es sobre relaciones económicas India-América Latina. Se divide en 2 partes. Una tratando de identificar cómo se forjó el conocimiento sobre América Latina y India. Sobre esa parte no voy a tocarla hoy. Y la segunda parte es tratando de identificar cuáles son las relaciones de calidad entre India y América Latina. Cuando hablo de relaciones de calidad, es tratando de buscar esas expresiones que superan la simple exportación de materias primas de Latinoamérica hacia India. ¿Qué da lugar a la investigación? Cuando llegamos aquí hace 5 años, tratando de fomentar las relaciones entre India y Colombia, nos dimos cuenta de que hay una escasez de información sobre temas fundamentales, sobre el desarrollo latinoamericano, sobre el desarrollo económico, político y social. Hay vacíos conceptuales e históricos y hay escasa investigación sobre los temas económicos y políticos. Entonces me di la tarea de evaluar por qué. Y pues básicamente las personas que están transmitiendo esa información a las nuevas generaciones están muy ancladas en la América Latina de los 60 y de los 70. Por otro lado, América Latina en ese momento no tenía una visibilidad como la que tiene hoy, y pues hacía falta un mayor compromiso desde mi perspectiva como investigadora de las misiones en el trabajo con el gobierno, tratando de fomentar de otra manera las relaciones entre India y América Latina, y no solamente en la esfera cultural o en la esfera política, sino más en la esfera económica. Entonces, lo que encontré en la investigación es que las relaciones entre India y América Latina enfrentan un conflicto filosófico conceptual entre lo que es real y lo volitivo, entre la realidad a la que nos vemos enfrentados y lo que queremos lograr con nuestras relaciones. ¿Qué es real? Es real, por ejemplo, que India es un país con una fuerte estructura empresarial, que es histórica. Una estructura empresarial que ha participado, por ejemplo, en los procesos en el proceso de independencia de India, que mantiene un diálogo muy fuerte y de influencia con el gobierno central. Es un mercado, es un país que goza de un gran mercado interno, que produce a gran escala, que invierte mucho en innovación y desarrollo tecnológico, que es emprendedor naturalmente. India siempre ha estado relacionado con el comercio, históricamente, a diferencia de los países latinoamericanos, pero también que paga muy bajos salarios en su actividad productiva. Y es una economía fuertemente protegida si la comparamos con las economías o con la mayoría de economías latinoamericanas. Y eso lo hace estructuralmente un país muy competitivo.
También es real que tiene un limitado acceso a recursos fundamentales para ese proceso industrial en el que se ha embarcado, de desarrollo industrial en el que se ha embarcado. Un acceso limitado a la generación a fuentes de energía, a alimentos, a agua, a nuevos minerales, lo que puede generar con sus vecinos conflictos. Esas son realidades que no podemos evaluar. Respecto a América Latina, excepto Brasil y México, somos mercados pequeños que producimos en escalas pequeñas, con una limitada iniciativa empresarial en general, que invertimos poco en innovación y desarrollo tecnológico, pero que pagamos salarios medios y altos, y eso nos hace poco competitivos si nos comparamos con India. También es una realidad que gozamos de una riqueza en recursos naturales que no tiene otra región del mundo. Tenemos las más grandes reservas de agua, de minerales, de granos, somos biodiversos y en alguna medida hemos venido incorporando valor agregado en algunas actividades productivas y en el desarrollo de algunos servicios. Sin embargo, América Latina, mirando esas dos realidades, parece condenada a seguir la dependencia, ¿no? La dependencia en su comercio, esta vez no con Estados Unidos ni con Europa, sino con India y los países asiáticos, en que sus exportaciones dependan de las materias primas con las que han sido beneficiados. Y eso se mira desde dos perspectivas en la academia, en el mundo académico, ¿no? Para algunos es un problema estructural que no puede ser superado. El rezago, la brecha tecnológica entre India y América Latina y entre América Latina y los países desarrollados es de tal magnitud que América Latina para esos académicos debe concentrarse en aprovechar este momento histórico, en aprovechar el precio de los recursos naturales en el mercado externo y en favorecerse de esa realidad. Para otros, como por ejemplo José Antonio Campo, que es un economista colombiano, un importante profesor de Columbia University, existen otras posibilidades en la relación entre los países latinoamericanos y los países emergentes. Como también existió esa posibilidad para países que tienen un mercado también concentrado en actividades extractivas como Australia, Finlandia, Suecia. Y él plantea que América Latina deje de hablar de políticas industriales y hable de transformación productiva. Transformación productiva porque eso implica, es un concepto mucho más amplio, es un concepto que no solamente se aplica a la manufactura, sino que también se aplica al desarrollo de nuevos servicios, a nuevas actividades, por ejemplo, la identificación de nuevos materiales, nuevas formas de comercialización, nuevas expresiones corporativas. Eso también es transformación productiva. Para él, también el hecho de que los mercados se mueven en escenarios distintos a los de hace 20 años. Las ventajas comparativas fueron superadas por las ventajas competitivas y la producción evolucionó de lo sectorial y regional a una atomización, una fragmentación global de la producción, que da lugar a las cadenas de valor. Yo tenía un video en el que se explicaba mejor qué significan cadenas de valor, que fue un video que promocionó la Organización Mundial de Comercio, que está muy metida en el tema de identificar cómo se produce en el mundo. ¿Para qué? Para saber, para poder medir en términos comerciales cuáles son las economías que se están beneficiando de la actividad productiva. El hecho de que un celular termine produciéndose en China no quiere decir que ese celular, que los componentes más importantes de ese celular o de ese mobile hayan sido desarrollados en ese país. Por lo menos 17 países más en el resto del mundo han participado en el desarrollo de ese bien. Y a eso se refiere, quieren medir mejor cómo estamos participando en los diferentes países desarrollados, productores de materias primas,
y aquellos que están trabajando en el área del conocimiento en la producción de los bienes. ¿Para qué? Para poder diseñar mejores políticas e incentivos a ciertas actividades productivas, para poder eliminar barreras de acceso pertinentes, para evitar políticas proteccionistas. En ese orden de ideas, eso más o menos son cadenas de valor, es la fragmentación de la producción. Ya un bien no solamente se produce en una región del mundo, se produce en muchas partes. Los elementos, los insumos de los bienes muchas veces se importan y reexportan varias veces para la producción de un bien. Entonces, ya mirándolo en concreto, cómo ha funcionado entre India y América Latina ese tema, si vemos, bueno, esta imagen muestra cómo ha evolucionado el comercio entre India y América Latina a partir del año 2000, cuando India aparece como país emergente y identifica su necesidad de recursos naturales. Obviamente el comercio crece de una forma importante con diferentes países latinoamericanos, pero como ustedes lo observan ahí, entre un 80 y 95% la exportación de bienes de América Latina a India se concentra en materias primas. Entonces en Argentina, por ejemplo, básicamente en aceites vegetales, soya, cuero, trigo y azúcar. En Chile principalmente cobre y algo de productos derivados del sector maderero. En Brasil, petróleo, azúcar, aceite. En Colombia, petróleo, carbón, azúcar. En México, aceites de petróleo. México, en este caso, es el país que tiene más diversidad en su canasta exportadora. Y Perú. Son concentraciones muy fuertes, pero sin embargo, hemos encontrado que hay cadenas de valor que se han podido construir cadenas de valor entre India y algunos países latinoamericanos. Yo analicé 6 países, las economías más grandes de América Latina. ¿Por qué? Porque fue con las economías con las que encontré esa realidad. Pero entonces empecé a analizar por qué para algunos sí es posible, cuál es la estrategia que utilizan esos países latinoamericanos con India. Todos utilizan estrategias distintas. Y eso es algo que en India se tiene que entender, porque todos los países latinoamericanos somos distintos y tenemos necesidades distintas y canastas productivas distintas y sistemas políticos distintos. Entonces, por ejemplo, el diálogo de Brasil con India. El diálogo de Brasil con India es un diálogo de muy alto nivel, que no es histórico, sino que se da por 2 razones. Primero, porque Brasil, un continente, un país que ocupa buena parte del subcontinente latinoamericano, empieza a buscar otros socios y busca sus socios en Asia. Y entonces, a partir del gobierno de Lula, tiene una estrategia muy clara de fortalecer las relaciones con los países asiáticos. Esa es una razón. Y la otra es el unilateralismo, que junto a que Brasil, India, Sudáfrica y básicamente los países que componen IPSA y BRICS vienen fomentando. Cuando se tienen esos escenarios, ese escenario de IPSA y de BRICS, el diálogo político se eleva necesariamente. Cuando entrevistaba al embajador de Brasil en ese momento, él me decía, la relación es muy dinámica en términos de diálogo. Yo siempre hablo con el poder central de India, siempre para temas globales, pero esos temas globales dinamizan los temas bilaterales. Y eso da lugar a que las dinámicas económicas sean distintas. El comercio con India, entre Brasil e India, se ha triplicado desde el año 2000. Tiene una balanza comercial de 9.000 billones a 2011. Pero a pesar de eso, el nivel de comercio intraindustrial es muy limitado, solamente el 16%. ¿Por qué? Porque Brasil e India son países proteccionistas, porque Brasil hace parte de Mercosur y Mercosur tiene un acuerdo de alcance parcial suscrito con India solamente de 400 productos que benefician a Brasil y otros 400 o 500 que benefician a India,
pero que no ha sido efectivo. Y porque hay un desconocimiento muy fuerte del tejido industrial en ambos lados. Sin embargo, ¿cuáles son los proyectos que se han desarrollado? Primero les voy a mostrar una filmina que es importante, y es por qué ha sido posible generar cadenas de valor entre India y América Latina. A diferencia de las relaciones con China y de las inversiones chinas en América Latina, las inversiones de India en América Latina son diversas. Los chinos invierten solamente en minerales, mientras que los indios invierten en estos sectores. En recursos naturales, en gran medida en tecnologías de información, en químicos, en retail, en manufactura, en el sector automotor, en farma, en agroindustria, en plástico y en muchos otros. Por eso, tal vez ha sido posible que se den algunas manifestaciones de agregación de valor. En el marco de esos escenarios minilaterales como BRICS e IPSA, ¿qué tipo de articulaciones se dan? Se dan proyectos de cooperación con los cuales los países buscan asegurar, por ejemplo, problemas de seguridad alimentaria o de seguridad militar. Entonces, por ejemplo, tenemos el desarrollo, en este caso, el desarrollo de la industria satelital. Ese proyecto se da en el marco de IPSA. En el marco de IPSA, Brasil, India y Sudáfrica acordaron el desarrollo de 2 satélites que planean ser lanzados en este año o en el año siguiente para trabajar los temas de cambio climático y para trabajar los temas de seguridad alimentaria. La forma como se construyen los satélites, en la construcción de los satélites están vinculadas las 3 industrias, las industrias de los 3 países, dependiendo de sus fortalezas. En esa lámina que no se alcanza a ver, hay un proyecto que se está manejando en el escenario BRICS, que fue aprobado aquí en Nueva Delhi el año pasado, y es la construcción de un cable interoceánico que va a unir todo el sur de los países que pertenecen a los BRICS desde el sur, tratando de independizarse de las tecnologías utilizadas por los países del norte para la transmisión de datos y en general para las telecomunicaciones. Entonces es un cable que va desde Vladivostok, pasa por Chennai, Cape Town, Fortaleza y llega a Miami, porque obviamente todos los países tienen una relación muy fuerte con Estados Unidos. En este tipo de proyectos están participando empresas de logística de los 5 países, empresas de ingeniería de los 5 países. Es un proyecto que ya va en su 3ª fase, o sea, ya están buscando los socios estratégicos y ya se han hecho los estudios de factibilidad y demás. Y es un escenario en el que se están fomentando las cadenas de valor. Pero también Brasil ha logrado, por esa dinámica de la que venimos hablando, por ese tipo de relacionamiento del que venimos hablando, ha logrado que las empresas en sí puedan lograr ciertos encadenamientos. Entonces, por ejemplo, tenemos el tema, el ejemplo de Tata Marco Polo. Marco Polo es una empresa brasilera que produce la carrocería de los buses y Tata produce el chasis. Ya Marco Polo tiene inversiones desde hace más o menos 3 o 4 años en India, produce los buses en India y atiende el mercado de los BRT, de los sistemas rápidos de transporte, que fueron un fracaso en Delhi, pero que en otras ciudades de India están funcionando. Y también atiende, suple al mercado, a las corporaciones de transporte de los diferentes estados. ¿Qué pasa acá? La integración se da de diferentes maneras, particularmente con la industria de autopartes, pero también transfieren conocimiento y transfieren experiencia, por ejemplo, en el manejo de los sistemas de BRTs, que en América Latina funcionan bastante bien.
el tema de la experiencia de Embraer con el Ministerio de Defensa indio. Embraer ha desarrollado aviones para la élite india y para la élite asiática, pero en el caso de India, y un poco fomentado por ese escenario de BRICS, se desarrolló un prototipo para la industria armamentista india, que ya tiene 4 prototipos funcionando y que básicamente consiste en la incorporación de un satélite en el avión que se está construyendo. Todas las industrias brasileras e industrias indias, militares, de ingeniería, de desarrollo de materiales, participaron en el desarrollo de ese prototipo. Tenemos también a Renuka Sugar. Renuka Sugar es uno de los mayores inversionistas en ese sector en América Latina y tiene su inversión más importante en Brasil. Ha integrado también los sectores, produce etanol, exporta azúcar pura a India en los periodos en donde India no es autosuficiente, y ha logrado también cierto encadenamiento productivo y ha dinamizado procesos de investigación. Tenemos también una empresa que está en el sector del calzado deportivo. Está dentro de las 10 empresas más importantes a nivel global y atiende el 14% del mercado latinoamericano. Se llama Vulcabras Azaleja. Produce Reebok y Olímpicos, todas esas marcas. Estaba buscando reducir costos y estaba buscando innovar. Entonces decide abrir una fábrica en Chennai que produce la parte de arriba del calzado. No me acuerdo cómo se llama. La capellada. Tenemos también expresiones de integración de valor en soluciones bancarias. Perto es una empresa brasilera que empezó vendiendo cajeros, ATMs, en India. Logró vender casi 2.000 cajeros en un año y decidió abrir su planta en Punjab. Es una inversión de casi 60 millones y obviamente se están integrando los sistemas de software, los sistemas de la industria manufacturera brasilera en ese proyecto. Hay otras potencialidades, claro, en el sector energético y en el sector de tecnologías de información, pero todavía las cadenas de valor entre Brasil e India no son claras. Con México también identificamos cadenas de valor, pero la relación de México con India es una relación particular. Es una relación que ellos llaman relación privilegiada y efectivamente lo es, pero tiene una razón, y es que, por ejemplo, México fue el primer país en reconocer a India como nación independiente y eso queda en la memoria de India. México es un país muy querido por todo el establecimiento. Durante la época de hambrunas y sequías en India, México trabajó de la mano con India en el desarrollo de ciertas variedades que facilitaron la consolidación de la revolución verde. Por ejemplo, el trigo de Sonora, que se sembró en Punjab, fue fundamental para fortalecer la política de ese momento. Y también pues personalidades importantes que fueron embajadores y que consolidaron desde el punto de vista cultural las relaciones con Octavio Paz. También pasa con México y con India, que ellos tienen percepciones muy similares frente a lo que ellos son. Son países que tienen una fuerte influencia en sus regiones, son países que pertenecen al G20, tienen una base industrial similar, son democráticos y sobre todo para India es importante que México es la puerta de entrada a Estados Unidos y que el NAFTA favorece las inversiones indias para lograr su acceso a Estados Unidos. Bueno, la importancia, hablando con el embajador Mulart,
él me decía, la importancia de las relaciones entre India y México es mucho más importante que las relaciones entre México y China. ¿Por qué? Porque China no invierte en México, China le vende a México. Y hay un déficit de casi 150 billones en la balanza comercial, mientras que México es el primer destino de las inversiones indias. Entonces eso hace que la relación y que el diálogo político sea muy fuerte y muy dinámico. India es el socio número 19 en términos de comercio, con 4 billones en su balanza comercial. El primer destino de inversiones indias con 15 billones en diferentes sectores: aceites, aparatos emisores, autopartes, adaptadores. Y hay encadenamientos interesantes, por ejemplo el de Cinépolis. Cinépolis es una multinacional mexicana, ocupa el 4º puesto a nivel mundial en la industria del entretenimiento, y decidió en el 2007 establecerse en India por la potencialidad que le brindaba el mercado. Planea construir 350 salas de cine, en este momento lleva 100 en 100 ciudades, y en ese proceso ha integrado productores o industrias y sectores indios y sectores latinoamericanos. ¿Cuáles sectores indios? Por ejemplo, en consultoría y en consultoría en propiedad raíz, fueron los indios los que le facilitaron el acceso a Cinépolis, a los espacios que iban a ocupar en los centros comerciales o en las áreas que ellos consideraban estratégicas. Eso es importante, ¿por qué? Porque la mayoría de inversiones latinoamericanas en India han fracasado por falta de un socio indio o de una persona que oriente al latinoamericano en la negociación. El software corporativo fue adaptado por empresas indias, obviamente con todas las indicaciones de la multinacional. La adecuación y el diseño de los espacios fue hecha por indios, y la proveeduría de materiales para la elaboración de esas salas. Mientras México provee la silletería, que es una silletería especial porque el indio le gusta estar cómodo en las salas de cine, entonces las especificaciones son distintas. En regalos promocionales, pero particularmente en la estrategia de comercialización. Si ustedes van a una sala Cinépolis en India, son las únicas salas en donde usted no tiene que comprar la comida con tiquetes, porque ellos siguen el modelo occidental. Y eso es una innovación muy fuerte en el mercado indio que le ha permitido al indio tener fácil acceso a esos bienes y obviamente a la compañía vender más. Y el tema de transferencia de tecnología de parte de la compañía mexicana ha sido fundamental. Cinépolis trabaja con tecnología de Deep Technology, que es la tecnología utilizada para la exhibición de películas en Hollywood, mientras que Bollywood produce en una tecnología de inferior calidad, tanto en sonido como en imagen. Sin embargo, las salas de Cinépolis le permiten a las películas indias ser proyectadas en tecnología de, y eso es un avance, o es un avance en el tema tecnológico, y también un factor de competencia, de sana competencia. En el sector automotor también la integración y la existencia de calores de valor agregado ha sido importante. Tenemos empresas como Metalsa que produce componentes estructurales para vehículos comerciales. El grupo Cubo, que ensambla transmisiones también para vehículos. El grupo NEMA, todos esos son grupos mexicanos que producen bloques para motor en el sur de Chennai. Comenza, que trabaja en infraestructura y cargo. En todos ellos, por ejemplo, en NEMA fue una compañía invitada por Ford, que era su socio estratégico en México, para producir en India y atender el mercado del sudeste asiático. O sea, todas son alianzas entre compañías que están añadiendo valor, o porque conocen el mercado, o porque hacen transferencia de conocimiento, o porque hay incorporación de materiales y de equipos producidos localmente.
Eso pasa con México y con Brasil. Los países que voy a analizar ahorita, que son Colombia, Perú, Chile y Argentina, tienen otra estrategia y obviamente tienen otro nivel de diálogo con India. ¿Por qué? Porque a pesar de ser en su mayoría economías abiertas, economías de mercado, mantuvieron un muy bajo perfil con India durante casi 5 décadas. Fueron relaciones de muy baja latencia y de poca convergencia, por ejemplo, en los temas globales. En el caso de Colombia, tenemos 60 años de relaciones, 5 décadas en las que prácticamente el comercio fue de un solo bien de parte de Colombia, ferroníquel, y solamente 4 compañías en el 2007 encontramos como compañías indias inversores en Colombia. Hoy, después de una estrategia que se fijó en la embajada, tenemos 2 billones en la balanza comercial, 34 empresas indias en Colombia y una estrategia que ha favorecido pues, esa realidad. También lo que se exporta, los productos que exportamos, que exporta India, son cerca de más de 100 productos. Se ha diversificado bastante la canasta exportadora india y nuestra canasta también se ha diversificado. Pasamos de un solo producto ferroníquel a más de 16 productos que también tienen valor agregado en algunos casos. La estrategia que ha utilizado Colombia se llama diplomacia managerial y consiste básicamente cuando se llega a un país y se encuentra que institucionalmente el país no tiene visibilidad, que al país no se le conoce, que se confunde Colombia con Colombo con Colombia, que el diálogo es imposible porque solamente, tanto en el gobierno como en las esferas del sector privado, solamente se habla de cocaína y de tráfico de personas y de violencia. Y cuando no se conoce la realidad de Colombia, pues es difícil como establecer una estrategia. Entonces, la estrategia fue fortalecimiento institucional. Se cambió la sede de la embajada, que quedaba en un lugar que no era muy agradable, se cambió a un lugar en donde fuera más visible y más agradable. Se cambiaron las políticas internas para la expedición de visas y sobre todo llegaron diplomáticos que apoyaron la gestión de la embajada. Se trató de mantener el diálogo político al más alto nivel. El último presidente de Colombia que vino a India vino en el 2000, Andrés Pastrana, y desde esa época ha sido difícil. No ha vuelto ningún presidente. Sin embargo, durante estos años las visitas de los ministros en las diferentes carteras es permanente y sobre todo misiones empresariales, porque el foco de la misión es en el tema comercial y de negocios, particularmente en el tema de inversiones, y los resultados pues se ven, 34 compañías en todos los sectores trabajando en Colombia. También un backing en lo académico y cultural, al más alto nivel. Es decir, no solamente la traída de grupos de salsa y etcétera, pero también el relacionamiento de las mejores universidades indias con las mejores universidades colombianas. El desarrollo de proyectos de investigación con esas universidades. Alianzas entre cámaras de comercio, pero alianzas a las que se les hace seguimiento, no simplemente el MOU entre FICI y la Organización Empresarial de Colombia, sino un trabajo mucho más serio que se respalda, por ejemplo, con la actividad del Prodesport, que busca siempre juntar a la Embajada de Colombia con el empresario indio, sin intermediarios, y juntar al empresario indio con el empresario colombiano sin intermediarios. Eso ha facilitado mucho la dinámica de un nuevo giro en las relaciones entre Colombia e India. A pesar de la dependencia de nuestras exportaciones de recursos naturales, exportamos petróleo, carbón y azúcar. También hemos logrado algunas alianzas en las que el valor agregado y el encadenamiento productivo son evidentes. Por ejemplo, Prash Industries, una compañía india, se asoció con Imecol para la construcción de destilerías y de plantas de etanol en Colombia. En Colombia tenemos Auteco, Bayash, Giro, Tibes, y esas empresas se están ensamblando en Colombia. Colombia incorpora el 35% del valor agregado en esa actividad. Great Food es una compañía colombo-mexicana.
que es un experimento que ha sido muy doloroso, pero muy ilustrativo. Está localizada en Delhi, en Manesar, y ha sido ilustrativo porque muestra la importancia de identificar primero cómo llegar al mercado, cuáles son las características del mercado indio. Esta compañía llegó sin analizar claramente, por ejemplo, la incidencia de la tradición en la actividad productiva india. Entonces se ha enfrentado a problemas laborales muy serios, como por ejemplo tener que negociar con el pancha para poder tener mano de obra durante todo el mes. ¿Por qué? Porque obviamente los empleados que necesita están localizados en las villas son manejadas por los panchas y hay prácticamente una intermediación en ese sentido. El tema laboral. En el tema laboral, el desconocimiento, por ejemplo, de la importancia de la tradición en India y la importancia de los festivos religiosos. Para una fábrica parar 34 veces al año por festivos religiosos, además de las casualties que están garantizadas por ley. O sea, si se muere un familiar, si hay una boda, casualties que además el empleado no está obligado a reportar a su jefe, pues implican un alto costo para el inversionista extranjero. Esos son el tipo de problemas que ha encontrado esta compañía. O el hecho de que, si bien ellos venden bebidas y un producto que parece un helado, está congelado y se supone, ha tenido mucho éxito en Latinoamérica, lo vende una empresa que se llama Koala, una multinacional, Koala. Pero en India no pegó a pesar de las temperaturas que vivimos hoy. ¿Por qué? Por los sabores, por los colores, por la forma de trabajo de la cadena de suministro en la calle. O sea, en Colombia y en América Latina los carritos se mueven vendiendo. En India no, en India están quietos debajo de un árbol y llega la gente y compra el helado o compra la bebida. O sea, es un sistema distinto que ellos no analizaron y que ha complicado un poco la inversión, pero que ha sido un experimento importante, entre otras cosas porque también hay agregación de valor. Ese conocimiento que se tuvo sobre el mercado en México y en Latinoamérica fue trasladado al mercado indio. Si funcionó o no, si se adaptó o no, de todas maneras fue una transferencia de conocimiento que favoreció o que benefició a los socios indios en ese momento. Y se están trayendo alimentos y otros productos que se producen en Estados Unidos, que se producen en Colombia, que se producen en México, para abrir mercados en las ciudades indias. Otro ejemplo importante fue Fanalca. Fanalca es una empresa muy importante en Latinoamérica en la prestación de servicios públicos y en este caso estaba manejando en Chennai un proyecto de recolección de residuos sólidos. En su momento fue la mejor empresa en Chennai. Chennai tenía varias empresas recogiendo basura, pero esta logró unos niveles de efectividad y de eficiencia que realmente marcaron una diferencia entre las zonas de Chennai. Esta zona era la más limpia, pero se enfrentó también a muchos problemas básicamente relacionados con el tipo de socio indio que ellos tuvieron. Ellos tuvieron un socio indio del norte que además contrató personal Sikh, y ese personal Sikh era el que negociaba en Chennai. Y obviamente las distancias religiosas, las distancias culturales hacen muy difícil mover el aparato burocrático y los propios empleados, pero fue una experiencia de aprendizaje también. Se integró, obviamente hubo agregación de valor porque se trabajó. Ellos implementaron un sistema de recolección de basuras, el mismo que tenemos en América Latina, que es distinto al que utiliza India. Por ejemplo, formalizar la planta de trabajadores, darles uniformes, barrer de otra forma. Fueron como agregaciones en la forma de prestar el servicio que de todas maneras
impactaran en ese momento el mercado de China. Propac es una compañía que lleva 20 años en Colombia y que fabrica tubos, por ejemplo los eléctricos, y ha utilizado a Colombia como centro para la exportación de esos mismos productos a los países latinoamericanos, y obviamente hay una integración con varias industrias del sector en Colombia. Bueno, pasemos a Chile. Chile y Perú tienen una estrategia distinta. Chile y Perú son países ricos en recursos naturales, se dedican principalmente a actividades extractivas y actividades agrícolas, y para ellos, según me manifestaban los embajadores, particularmente el embajador de Chile, para ellos no es fundamental la diversificación y la agregación de valor en su canasta exportadora hacia India. Para ellos es importante profundizar el mercado. Para ellos es importante eliminar barreras de acceso tanto a los servicios mineros como a los productos agrícolas en los que ellos son fuertes. En el caso de Chile, es una estrategia interesante porque es una de las pocas oficinas que tiene un agregado agrícola financiado por el gobierno de Chile, por el Ministerio de Agricultura de Chile, y que se dedica solamente y principalmente a la eliminación de barreras de acceso para productos estratégicos como las manzanas verdes, las manzanas rojas, los aguacates, los kiwis. Y también a identificar barreras culturales. Por ejemplo, las manzanas rojas no se pueden vender en India porque hay una producción de manzanas rojas en Kashmir. Y eso genera un debate al interior del país que Chile tiene que aprender a manejar. Ese tipo de cosas son las que hace el agregado agrícola de Chile, que es una estrategia interesante. Por ejemplo, él identifica cuáles son, en ese proceso, ellos buscan ampliar el acuerdo de alcance parcial que tienen vigente entre India y Chile. Ampliarlo a casi 2.000 productos. Esos 2.000 productos estratégicos fueron trabajados por la agregaduría agrícola de Chile. Sin embargo, existen potencialidades de agregación de valor en la actividad minera y en la actividad agrícola chilena. Por ejemplo, en la actividad minera se necesita agregación de valor en transporte, agregación de valor en la forma y en el lavado del material, agregación de valor en la implementación de tecnologías de información para manejar todos los proyectos, y agregación de valor en la presentación de proyectos conjuntos entre Chile e India, tanto para los proyectos mineros que se desarrollan en ese país como para los que se desarrollan acá. Entonces las potencialidades son inmensas, pero Chile pues tiene su estrategia particular de profundización del comercio en las áreas en las que es fuerte. Algo parecido pasa con Perú. Perú también busca el acceso de sus productos tradicionales, cobre, zinc y demás. También busca un acuerdo de libre comercio, busca abiertamente un acuerdo de libre comercio con India, y tiene solamente una inversión en India, que es en el sector de bebidas. También ha sido una experiencia difícil, pero ha sido relativamente exitosa. Tienen socios indios y están trabajando en Maharashtra. La agregación de valor ahí no es muy clara porque es una multinacional peruana que ya tiene sede en más de 20 países y se decidió abrir su sede en India, y prácticamente toda la actividad productiva se realiza en este país sin importar nada, no hay mayor agregación de valor de parte de la industria peruana. Las posibilidades también son inmensas para ellos en agricultura, en minería y en servicios mineros,
Y ellos sí tienen un programa de desarrollo de esos sectores, particularmente del sector agrícola en Perú, a través de un proyecto que se llama INCARGO, un programa de innovación y competitividad, y en el cual vinculan temas como el café, el cacao, el desarrollo de los camélidos, los espárragos, las mandarinas, los aguacates. En el tema del café, por ejemplo, están logrando avances importantes al punto que Colombia ya está preocupada por el tema. El caso de Argentina. Argentina tampoco tiene, no hay muchas inversiones indias, argentinas en India, pero la estrategia de Argentina también es profundizar en los productos en los que es fuerte, soya particularmente. Tiene una balanza positiva desde el 2003 con India. Sin embargo, teniendo en cuenta las nuevas políticas de protección a la industria nacional y de reindustrialización que lanzó Cristina Kirchner, las relaciones con India han adquirido ese tinte, ¿no? Se han movido mucho para ese lado y están trabajando en MOUs en las áreas de desarrollo tecnológico, en innovación, en investigación geológica, en los sistemas, en el sector farmacéutico. India tiene 12 compañías en Argentina, y en esas 12 compañías, particularmente en el sector farmacéutico, se han identificado cadenas de valor, pero particularmente investigación para el desarrollo de nuevas variedades de soya y de otros productos agrícolas. Bueno, otros países también son importantes, han logrado ciertas dinámicas, como por ejemplo República Dominicana en la industria de la animación. Hay una empresa india trabajando en República Dominicana desarrollando este tema para poder vender en el mercado estadounidense. Esa decisión se toma cuando Estados Unidos decide hace más o menos 2 años minimizar la subcontratación en los países periféricos. Uruguay, por ejemplo, logró que uno de sus diseñadores, que uno de los diseños presentados por una firma uruguaya fuera tomado por Tata para la construcción del centro de, ¿cómo se llama? De Tata Consulting Services. El diseño del edificio, que es uno de los más modernos en India, es un diseño de un uruguayo. Y Cuba, a través de Biocom, está trabajando en investigación molecular. Costa Rica, obviamente, todo el mundo lo sabe, es un nuevo hub en los temas de tecnologías de información. Infosys acaba de llegar a Costa Rica para favorecerse de un proceso muy largo en el que ha estado inmerso Costa Rica después de la llegada de Intel para el desarrollo de este sector. Entonces, hay muchas tareas pendientes, pero las principales desde mi perspectiva y en las cuales debemos trabajar tanto los gobiernos como los empresarios y la academia en particular, es asegurar la incorporación tecnológica en la actividad extractiva. Finalmente nosotros somos ricos en recursos naturales y tenemos que empezar a diversificar desde ahí. Asegurar la diversificación de la canasta exportadora en otras áreas. Un trabajo regional con la Alianza del Pacífico. A mí me parece que parte del desconocimiento entre India y América Latina ha hecho que India, por ejemplo, focalice sus esfuerzos de diálogo regional con grupos regionales en Latinoamérica que ya no son muy fuertes. Por ejemplo, el hecho de que India tenga diálogos con la comunidad andina, de pronto desde aquí se ve significativo, pero para América Latina ya no es muy significativo porque la comunidad andina entró en crisis hace bastante. Entonces, ¿con quién está hablando India? Es la pregunta, ¿no? India está hablando con Mercosur, pero ¿cuál es la realidad de Mercosur hoy? India está hablando con CELAC, pero ¿cuál es la realidad de la CELAC, que es un nuevo emprendimiento regional que nos lleva más de 2 años? ¿Qué puede sacar India en términos de trade y de negocios y de agregación de valor ahí?
El tema de la Alianza del Pacífico se está consolidando también, pero son 4 países que son México, Perú, Chile y Colombia, que tienen características particulares como el hecho de tener una costa pacífica, de ser economías abiertas, economías de mercado, de ser democracias estables y de tener una estrategia concreta hacia el Asia. Es el único grupo de todos los grupos que existen en América Latina que tienen una estrategia concreta hacia el Asia. Entonces me parece que fortalecer también el diálogo de India con la Alianza del Pacífico va a ser importante, y obviamente proteger del lado indio, yo creo que un mayor compromiso en la protección de la inversión extranjera en este país. Una cosa es que se permita el 51% de inversión extranjera en India, otra cosa es que la inversión india se mantenga en este país. Tenemos muchos casos de latinoamericanos y también de empresas europeas, conozco algunas españolas, en donde se logra el proceso de inversión en India, pero mantenerse en el mercado es muy difícil. Y en buena medida porque me parece que no se tienen los elementos suficientes para proteger al inversionista extranjero, por ejemplo, de esas eventualidades laborales, o a veces de situaciones complicadas que son difíciles de manejar para el extranjero, y en las cuales el gobierno indio me parece debe tener mayor injerencia y compromiso. En eso consiste el tema. Cualquier pregunta.